Buenos días a todos, ¿cómo están? La idea de hoy es tener un viaje por todos los cambios que hemos tenido como compradores, como consumidores, y en 50 minutos intentar solucionar una cantidad de preguntas que seguramente ustedes tienen y lograr dejarles preguntas nuevas. Antes quiero agradecer al equipo de Crevolution por la invitación, a Diana, a todos los patrocinadores y a todos ustedes que hoy están acá, haciéndose las preguntas correctas o intentando prepararse para un futuro. Comienzo la presentación con esta imagen. Vemos un futuro rojo, no sabemos qué va a ocurrir, no tenemos certeza de lo que está pasando y la palabra incertidumbre se toma de manera continua las conversaciones que tenemos. Pero todos los que estamos en este momento, en este lugar, hemos tenido que tomar decisiones con información incompleta. Todos lo hemos hecho. Y al decir todos, es todos. Y hemos tomado decisiones muy profundas solo con un poco de información, pese a que tenemos una disponibilidad de información gigantesca. Estoy casi seguro que si usted tuviera la información completa, tal vez no tendría la pareja que tiene hoy o su pareja no estaría con usted. Es una cosa que es clara y es real. No tenemos siempre todo para tomar las decisiones. Es más, vivimos en un mundo donde nos han dicho que el mundo siempre se va a acabar. Y sistemáticamente nos dan noticias que el cambio tecnológico del milenio iba a destruir los computadores, que los sistemas de salud se iban a destruir, que en el 2012, según el calendario de ustedes, iba a acabar el planeta, que hace 3 meses nos iban a invadir los alienígenas. Siempre hay una noticia apocalíptica que nos reta y que nos forza a pensar y a cambiar de manera continua. En 1975 cuenta la leyenda que este señor, que seguramente lo conocen todos, que puede ser la única persona que puso en su DOFA el tema del COVID en el análisis de su empresa, le decía a su secretaria que le trajera un black coffee. Y ese black coffee terminó siendo el término que todos usamos hoy para el café que nos tomamos todos los días. El café nos rige de manera continua y lo quiero usar como ejemplo de narrativa para poder contar una historia. Si yo me meto a ChatGPT y le digo al chat, por favor dígame, ¿usted qué siente al tomar café? Pues el chat me dice, yo no puedo decirle nada, porque finalmente yo soy una inteligencia artificial que no siente. Si le insisto de manera continua, ¿qué debería decirme a mí ese chat? El chat intenta contestarme de la mejor manera posible diciéndome, el café le va a dar a usted emociones, le va a dar energía, le va a dar una cantidad de cosas que son importantes para su cotidianidad como ser humano, porque el café es el segundo producto más consumido por las personas en el mundo entero. No solo aquí en México, y espero que estén disfrutando una taza de café, sino sistemáticamente en el planeta entero. ¿Competimos contra el té? Válido, combatimos contra el té. Pero si miramos esto en detalle, nos recuerda que la inteligencia artificial aún no siente. Y que la inteligencia artificial aún no sienta, tiene una cosa muy importante para todos nosotros. Y es que nos lleva a recordarnos una cosa que es fundamental para nosotros como consumidores, y quiero que piensen como usuarios, que nosotros le damos poder a las cosas. Decía el gran maestro Borges que es muy triste el amor que le tenemos a los elementos, a las cosas, a lo que ustedes tienen en la mano, porque las cosas no saben que uno existe. Uno es el que le da el poder a las cosas. Entonces, en este momento, 2023, cuando yo les pregunto a ustedes cómo les gusta el café, seguramente se pueden ubicar dentro de este plano, donde solamente con 2 productos hay N cantidad de combinaciones de la forma de café que ustedes pueden tomar. Algunos dirían, no, yo prefiero un F6 e inclusive mucho más oscuro. O algunos dirán, yo prefiero tomar leche. Algunos dirán, yo prefiero tomar el café con azúcar. Otros lo tomarán con canela. Cada uno lo tomará de una forma. Pero esa es la complejidad que hoy tiene el consumidor. Por más que tenemos los datos, por más que sabemos lo que está pasando, por más que tenemos el conocimiento, se nos olvida pensar en el consumidor. Y hoy hay mucho más consumo de café, inclusive que producción del mismo. Entonces, bajo este contexto me voy al resto del mundo. Cuando nos damos cuenta que el mundo sigue creciendo pese a las crisis, pero América Latina se queda atrás, nos llega una reflexión grande. América Latina tomó una decisión muy difícil en el camino, y fue hacer un trade-off de venderle al mundo productos básicos y comprarle tecnología a los diferentes países del planeta. Esto no funciona, y América Latina dejó de producir.
Y ese dejar de producir significa que América Latina se recuperó de la pandemia, pero desde el año 2012 el gasto por persona en la región viene estancado. Yo no sé si para ustedes sea fácil o no. Para mí pensar que tengo que estar antes de pandemia 7 años teniendo el mismo gasto y la misma estructura de gasto es un imposible. América Latina, ¿qué logró? Crecer la torta de oportunidades, pero no fue capaz de crecer las tajadas. Y hoy el mercado se recupera, pero las mamás de todo el mundo, incluyendo las mamás de México, dicen, en mi casa la recuperación no se ha dado. Y esto es un reto difícil, porque eso nos llevó a un problema social en toda la región, donde desde antes de pandemia América Latina se levanta y dice, tenemos un problema. Esto desemboca un cambio general político en la región. No es una cosa que ocurra en un país, es una tendencia definida que está estructurándose porque hay cosas que no hemos solucionado por más que la tecnología nos ha ayudado profundamente. Entonces me voy a 1959, caricatura Mafalda, autor Quino, diario El Clarín, Argentina. La caricatura es fácil de entender, no creo que se las tenga que explicar. Manolito tiene la certeza de que tiene que romperle la cara a Felipe con un puñetazo para tumbarle un diente, para que esa moneda tenga más capacidad de compra. Lo curioso es que esto se escribe en Argentina, en el 59, porque la inflación de Argentina era del 130% y era necesario comprar antes de que los precios subieran. Lo curioso es que hoy la inflación en Argentina es más o menos la misma. Entonces, teniendo esa precisión, ¿qué le pasó al mundo después de la pandemia? ¿Qué le pasó al comprador y qué le pasó al consumidor? Dependiendo del país que miremos, llegamos a inflaciones del 10% a cierre del año pasado. Pero ustedes como empresarios tuvieron aumentos de costos de más del 20%. Y esto rompió la economía en el mundo entero. Y ese desbalance nos lleva a un problema gigantesco. Porque en el 22 pasó todo lo que sabíamos. Altas tasas de interés, altas inflaciones, esto desembocó en crecimiento de la economía, claramente desembocó un aumento en la producción y hubo un exceso de demanda en el planeta entero. Ese exceso de demanda, como es anticipable, genera inflación, genera aumento de costos, hace que los bancos centrales reaccionen y esto genera deuda. ¿Por qué? Porque mi mamá se asustó. Mamá dijo, si la inflación va a subir, yo compro antes de que los precios suban, antes de que las tasas suban. De manera sistemática renuevo todas las cosas que tengo en la casa. Al renovarlas, tengo que ir de manera presencial a punto de venta, tengo que reducir mi ingreso disponible y endeudarme, pero el gran secreto detrás de esto es que mi mamá quería salir de la casa. Mi mamá cumplió 80 años el sábado pasado y básicamente los hijos la encerramos para que no le pasara nada en la pandemia. Y muchos consumidores les costó volver a salir, pero ese volver a salir nos recuerda que 2022 no comenzó en el año 2022, sino el 17 de noviembre del año 2019, cuando se reporta el primer caso de COVID. No sé si ustedes se acuerdan de 2019. Nos acordamos con memoria y con placer de ese año porque después vinieron problemas gigantes. ¿Qué pedía el consumidor en ese momento? Deme alta satisfacción y bajo desembolso. Y apareció TikTok y la gente era feliz. 10 segundos de bobadas, 10 segundos de bobadas, 10 segundos de bobadas. Y cuando usted se daba cuenta, llevaba 15 minutos en el baño. Porque digámonos la verdad, las nuevas cabinas telefónicas son los baños. Y eso está cambiando completamente la ecuación del mercado. Llegamos a pandemia y nos tocó volver a los antiguos momentos de consumo, volver a almorzar con la familia. Qué delicia el primer mes comer, desayunar y almorzar con la familia todos los días. El segundo mes fue chévere. El tercer mes ya era más difícil. A mí me tocó con mi suegra en la pandemia, les cuento ese detalle. ¿Cómo hace que las cosas sean más difíciles? Salimos y queremos que el mundo va a ser híbrido, ya no tenemos que ir a la oficina. 2022, ¿qué nos dice? La gente volvió como la mamá de este señor. Y 2023, lo que el mundo nos exigía era darle al consumidor algo nuevo. Y no se lo dimos. Como industrias fallamos. El sector de riesgo falló, el sector bancario falló, el sector de juguetes falló, el sector de restaurantes falló, todos fallaron, porque el ajuste fue muy fuerte. Esas economías que bajaron su producción en el 20, la recuperaron en el 21, la crecieron en el 22, el gran ajuste que hicieron en el 23 fue una caída de gasto de los hogares en todo el mundo. Porque después de que mi mamá compró todo en el 22,
pues ya no tenía para comprar en el 23. No es difícil de entender el fenómeno. Y cuando lo mira uno a nivel de riesgo, que es el mundo de ustedes saben perfectamente que las empresas aumentaron sus ventas de manera gigantesca, pero detrás de esto hay un efecto precios, y en términos reales el crecimiento no fue tan grande. Y cuando uno mira los números con juicio, evidentemente los costos subieron mucho más que los precios, y en los últimos años lo que hemos visto en el mundo entero es una caída de los márgenes y una destrucción de valor en casi todas las compañías del mundo. El reto no es menor. Ustedes como analistas están en una situación en la que tenemos que cada vez ver métodos más complejos de análisis de riesgo. Los bancos centrales suben tasas e inducen el freno a las economías del mundo entero. La orden es: frenen las economías. Esto no nos gusta porque nos acuerda de Volcker en los 80s, la gran crisis de los 80s que le pegó a México durísimo, lo tenemos presente. Pero esa decisión que se está tomando a nivel mundial se debe a que los precios siguen subiendo y subiendo y subiendo y subiendo y subiendo, y tenían que tomar decisiones los bancos centrales para poder frenar la inflación. Pero los bancos centrales suben tasas, lo primero que se frena es el gasto y después se frena la inflación. Entonces vamos con un efecto rezagado. Todo el análisis de riesgo que ustedes hacen saben lo que estoy diciendo. Una cosa es el actuar de la gente y otra cosa lo que puede hacer el mercado. Porque las empresas no pueden bajar hoy precios tan fácil, ni dejar de subirlos porque su estructura de costos está completamente comprometida. Todos los hogares se dedicaron a comprar comida en pandemia y saliendo de pandemia han venido ajustando su bolsillo. Pero ese ajuste de bolsillo en América Latina nos lleva a una cosa que es clara. Y es que la gente está perdiendo capacidad de compra, porque el precio de los alimentos crece y no crece de menor manera. Entonces América Latina está en un entorno que ustedes conocen, elecciones en diferentes países, la muerte de un candidato presidencial, las elecciones que se vienen en Argentina y una cantidad de cosas que nos ponen a pensar sistemáticamente. Pero México no es distante de lo que está pasando. Está a punto de lograr el récord de remesas más grande que ha tenido en su historia. Si bien ha logrado recuperar su crecimiento económico, hizo el ajuste de manera muy fuerte el año pasado y está en un problema de déficit comercial de manera reciente. Cosa que ustedes saben. Simplemente organizo ideas. Su crecimiento de la economía, a diferencia de la región, va por un buen momento, pero no siempre tuvo un buen momento. A nivel de riesgo, el mundo los ve mejor, cerca del promedio de Latinoamérica, diciendo: aún no estoy tan tranquilo con lo que está pasando en México. La inflación cede, son grandes noticias, lo veíamos en presentaciones anteriores, cómo ya empieza el mercado a ajustarse y la capacidad de compra del salario en su país se ajusta. Y se ajusta como ustedes esperaban que pasara y el mercado se ha venido regulando de la mejor manera e inclusive han logrado llegar a buenos niveles de desempleo. Entonces parecería que la página está pasada. Uno podría decir que esto ya está logrado, pero el consumidor aún está dando mensajes muy importantes que no podemos dejar atrás. Primero, hubo una caída del gasto de los hogares fuerte en México. Y esa caída no alcanzó a bajar la inflación como se esperaba, y los hogares han tenido que tomar decisiones de gasto. Y esas decisiones de gasto que toman los hogares vienen de su lógica de pandemia, que se las quiero compartir. Durante la pandemia, su volumen de gasto crece a mitad de pandemia porque se quedan comiendo alimentos en la casa. No sé si para ustedes esto es básicamente fácil de entender. Todos acá nos comemos 1 kilo de comida al día. Unos más, unos menos. De ese kilo de comida, la mitad de eso, medio kilo lo comen en la casa, la otra mitad lo comen por fuera de casa. Tan pronto salimos de pandemia, pues inmediatamente se recuperan los restaurantes, se recuperan ciertos sectores que habían caído, como el tema puntual de las prendas de ropa. Miren cómo la venta de prendas de ropa se cae en la pandemia y después se recupera con mucha fuerza. Porque digámonos la verdad, ustedes en pandemia andaban en bola. Se conectaban a Zoom en boxer. Salieron de pandemia y se pusieron la ropa más fancy que pudieron porque era una reactivación y a muchos nos tocó cambiar de ropa porque cambiamos de talla. Entonces, cuando uno tiene esa realidad, todos los sectores han tenido ajustes diferentes. Y esos ajustes diferentes nos muestran que afortunadamente ya México, como un mercado agregado, está por encima de los niveles de 2019, pero no en todas las categorías igual y no en todos en la misma magnitud. Y esto se refleja inmediatamente en la inflación.
Ustedes ven cómo hay sectores que han tenido que subir más de precios por esa estructura de costos de la que hablábamos al comienzo, y hay sectores donde los hogares tomaron decisiones en su bolsillo. De cada 100 pesos mexicanos que se gasta una familia promedio en México, o todas las familias de México, el ajuste ha sido grande. Miren cómo cada vez coge más espacio alimentos en el hogar, en dinero, en el bolsillo de los mexicanos, por el efecto de la inflación de alimentos. Pero los hogares no dejan de consumir otras cosas. Entonces estamos ante una revolución que no es menor. Si bien el bolsillo volvió a estructurarse a lo que era 2019, donde los bienes durables son más o menos el 5,5% del total del gasto del mercado, que es donde está la gran demanda crediticia, miren cómo los servicios siguen creciendo. Miren cómo los bienes no durables siguen recomponiéndose y de alguna manera volviendo hacia 2019. Entonces, políticamente no hay grandes cambios en México. Sabemos que estamos a puertas de unas elecciones el próximo año. Esto desemboca una cantidad de conversaciones que seguramente se están dando acá. Por el otro lado, tenemos un entorno económico donde Estados Unidos se desacelera, nos pone un reto grande que no es menor, y a nivel de gasto de los hogares uno dice, tengo una duda. ¿Por qué los hogares no están reaccionando al cambio? Si bien están gastando más, si bien se están acercando a la tecnología de manera importante, el reto es muy grande. Entonces, cuando uno habla de economía, el profesor Keynes nos dijo que el consumo estaba en función del precio del producto, del ingreso, del precio de la competencia y de las preferencias. Keynes se equivocó. No es el consumo, es el gasto el que está en función de eso. Y las preferencias son la clave de la ecuación hoy. Seguramente han leído a Kotler 1.000.000 de veces. El planteamiento de Kotler es sencillo. Usted no tiene que vender lo que produce, sino producir cosas que la gente busque. Pero cuando uno se mete a entender a Kotler con cierta calma, se da cuenta que Kotler también es economista. Es más, trabajó con Milton Friedman. Entonces, mucho del marketing está planteado desde la visión monetarista. Entonces, metámonos un segundo a clase de economía. Ustedes se acuerdan de esto. Y es que tenemos que entender cómo funciona el mercado. Y la relación entre la economía y el mercadeo no es distante. Y no es distante porque el 65% de las economías es gasto de los hogares, no consumo. El 100% de las economías es consumo de hogares. Esto parece menor, pero no es menor. No es un problema de lenguaje. El 5% de la vida de ustedes hacen compras, pero el 100% de la vida consumen. Ese es el truco para entender al consumidor. No es un tema transaccional, es qué hace con el producto. Y yo quiero atreverme aquí públicamente a nombre de todos los hombres de América Latina a pedirle un perdón a todas las mujeres presentes. Pero a menos de que México sea una excepción extraña, a los hombres en América Latina nos encantan las medias rotas. De verdad, perdónenos por seguir usando medias rotas. Pero es que las medias rotas son las que nos gustan porque por algo están rotas. Porque las seguimos usando y las seguimos usando y las seguimos usando porque nos satisfacen. Entonces, bajo esa premisa, cuando ustedes entraban a la universidad, les decían que la función de oferta era una relación entre precios y cantidades, donde nosotros los empresarios, a más precio queríamos vender más. Entonces nos consideraban unos seres malvados. Y la demanda, a menor precio, está dispuesta a comprar más, entonces estamos en una guerra de precios. La verdad es que esto se quedó corto. Y cuando digo que se quedó corto es porque no piensa en otro pedazo de la ecuación. Y es que juntar la oferta y la demanda no es tan fácil. Ustedes lo hacen todos los días, no es fácil. Esto requiere un tercer espacio donde me ponga a mí a pensar cómo los uno. Y la respuesta la terminó dando el mercadeo en los últimos años porque encontró una ley de la que poco se habla. Y es que el consumidor consume lo que lo satisface. Los hombres buscamos las medias rotas porque son las que nos gustan. Ustedes, las mujeres que siempre están tan bien presentadas, cuando llegan a su casa, se quitan los tacones y se ponen los zapatos o pantuflas que para ustedes sean cómodas. Cuando uno comprende esto y sabe que la compra es distinta al uso, se puede acercar a todo el manejo de información, de inteligencia artificial, de burós de crédito que tenemos, que solo mide el 5% del comportamiento de la gente. Pero cuando le metemos una información adicional, las cosas cambian. Bajo esta lógica, si yo hoy les pidiera a ustedes que compraran algo más que nunca han comprado,
Seguramente dirían, yo quiero comprar un libro, quiero comprar un celular, quiero irme al cine, quiero viajar, perfecto. Pero si les dijeran lo contrario, tienen que dejar de comprar algo este mes. Las cosas no son tan sencillas. Eso nos pasó en pandemia. Nos prohibieron comprar una cantidad de categorías de gasto. Nos forzaron a cambiar los canales de compra. Se estresó el sistema completamente y el bolsillo de los hogares de toda América Latina tuvo que cambiar. Y tuvimos que tomar decisiones para gastar más en alimentos, menos en ropa, más en salud y educación, y el entretenimiento quedó en el aire. Ahora les hago otra pregunta. Si yo les diera 1 hora más al día, ¿ustedes qué harían? Seguramente me irían a dormir, descansar, hacer ejercicio, venir a eventos. Perfecto. Si les quito 1 hora, ¿qué pasa? Y les quiero desbloquear un nivel de comprensión adicional. Cuando yo le pregunto a mis alumnos, ¿ustedes cuántas horas consumen al día? Casi todos mis alumnos me dicen 28, 18, 16, el número que quieran. Pero los quiero aterrizar en una cosa. Ustedes usan más o menos 9 horas de su laptop, cerca de 8 horas de escritorio, 18 horas de su teléfono móvil y están vestidos 23 horas y media al día. Uno por mucho está desnudo media hora, no me hablen de cosas más largas que esa. Juntando 4 cosas, consumimos 58 horas de bienes y servicios. Si junta uno toda la canasta de gasto, estamos hablando de 600 horas de bienes y servicios de consumo al día, que con la pandemia también cambiaron. Y miren cómo, de manera clara, la data que ustedes manejan continuamente cobra vida. Mientras los alimentos son cerca del 30% del gasto en la región, solo es el 0,1-0,2% del consumo de la gente. Tenemos que ir más allá. Tenemos que ir más allá del dato lógico que tenemos transaccional. Tenemos que entender la cotidianidad de las personas. Tenemos que ver cómo su proceso y su momento de compra y formar momentos de compra. Tenemos que ir a los rituales de consumo, cómo la gente se pone las medias. Les hago una pregunta rápida para que la dejen en su cabeza. ¿Qué medias se ponen primero? Y se van a dar cuenta que son distintos al del lado. Con estas comprensiones, entendemos que al modificar el momento de consumo, que es uno de los grandes hijos que nos dejó la pandemia, podemos modificar los momentos de compra. Y en esa modificación de los momentos de compra, llegamos a la promesa del 23. Y nadie le cumplió al consumidor en el 23. Entonces el consumidor levanta la mano y dice, perdóneme, la voz del consumidor no es la voz del comprador. Yo no necesito precios. Yo no necesito canales de compra. Yo necesito rituales de consumo, productos que me satisfagan, necesito que me solucionen el problema. Necesito llegar a mi casa y saber cuándo comprar la leche y usarla. Porque no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí sí, mis hijos meten la botella de leche vacía a la nevera. Esto es continuo y sistemático. Entonces, bajo esta lógica, ¿qué le está pasando a este consumidor del que vinimos a hablar hoy? ¿Se está asustando? ¿Está preocupado? No, se está ajustando, que es distinto. Está tomando decisiones sin que nosotros como industria tengamos la capacidad de entenderlas. Entonces nacimos en un mundo donde todo era entendible y creamos un nuevo mundo en el que ustedes se la pasan metidos. En ese mundo donde nacimos, si yo a ustedes acá les digo, Paola Cadavid, te amo con todo mi corazón, ustedes van a decir, tan romántico el Señor. Si lo pongo en redes sociales, en menos de 5 minutos, tengo 500 likes, el de ella y el de 5 exnovias. Las reglas de enfrentamiento son distintas y nos estamos uniendo de manera continua. Mi papá, que murió ya hace tiempo, cuando tenía más o menos mi edad, tenía este vehículo. No sé si este vehículo estuvo acá en México. Es una variación del famoso Jeep de los norteamericanos, pero hecho en España. Pero la verdad es que mi papá, a su edad, era Rappi, era Waze y era Uber. Cuando uno entiende esto y entiende que la tecnología siempre ha estado a la mano, sino que simplemente hoy la hace todo el mundo y antes solo la hacía una persona, pero siempre ha tenido la misma funcionalidad, ser móvil. Y al ser móvil, el mundo cambió. Y ustedes conocieron este proceso. Pasamos de este dispositivo que algunos acá no lo conocen, donde si usted estornudaba le tocaba volver a marcar.
donde usted fue liberándose de las cadenas y de los cables, donde usted ya no estaba pegado a una pantalla que estaba en una pared, donde un libro ya puede verse en cualquier lado del mundo, en cualquier tecnología. Esta liberación en la que estamos nos lleva a que hoy el 75% del mundo está despierto, el 97% del mundo está vestido, pero esta revolución que ustedes han causado generaron que solo el 42% de la gente del mundo esté conectada y tengamos una nueva definición de pobreza. Y esa nueva definición de pobreza se ancla a que solo el 5% de los contenidos de Internet están en español. Entonces la revolución que está viviendo el consumidor es gigantesca. McKinsey ya lo dijo. Después de la Segunda Guerra Mundial hubo un ajuste de mercado, vino un oscurantismo y la era de los mercados. Llega la pandemia y se nos exige una nueva revolución, una nueva era. Pero detrás de esta revolución hay dos claves fundamentales: el cambio tecnológico y la velocidad del mismo, y el cambio demográfico. Y ese cambio demográfico es el gran reto en el que estamos, porque pasamos de acercar los sistemas de transporte a cambiar el sistema de hoteles, a cambiar el sistema de entretenimiento, a cambiar el sistema bancario, a cambiar el sistema de domicilios. Esto es novedoso, ¿no? Esto se venía haciendo hace rato. El café primero se sembró, después llegó a los monasterios, por eso es que se llama capuchino, llegó a las cafeterías, de ahí pasó a hacer café soluble, de ahí pasó al famoso café de Colombia, y hoy hay 45.000 tiendas de Starbucks en el mundo. Siempre hay una transformación continua en el mercado. Llega la pandemia y sistemáticamente los bancos tienen que reaccionar y bancarizar a la mayor velocidad posible a toda la gente que no estaba bancarizada para darle ayudas, para entregarle recursos, para entregarle soluciones. México hizo la tarea y estuvo entre los países que más rápido pudo adaptarse a la situación. De hecho, de los países que logró hacer aperturas remotas de cuentas de ahorro y de medios de pago, y afortunadamente eran los países que más avanzado estaban en riesgo cibernético. Porque el problema de la tecnología es que detrás hay seres humanos. Y los seres humanos hacemos el mal en cualquier mundo de estos. Y nos encanta aprovecharnos de la ingenuidad de la gente. Entonces vienen los clústeres de desarrollo tecnológico, donde México claramente es uno de los grandes líderes de desarrollo de todo el tema fintech, el tema startup y todo lo que ha ocurrido en los últimos años. Comienza a dar el impulso, pero no se nos puede olvidar que el consumidor también cambió. Y les quiero recordar cosas que ustedes saben. En los últimos años, en promedio nuestra población se envejeció. Ustedes no han envejecido, solo la población. Hace 20 años la edad promedio de América Latina era cercana a los 26 años, hoy es cercana a los 33. Y en muchos países de América Latina, hace 20 años las familias eran 2 papás, 2 hijos. Hoy son una pareja con un gato y un anturio. Es más, le hablan al anturio. No sé si también les pasa acá. También nos pasó que la vivienda ya no es solo para vivir, es una inversión, es Airbnb, es colegio, es sistema de oficina. Nos cambió el sistema y relacionamiento con los canales de compra. Ya no estamos en los grandes centros comerciales, ya no estamos en los canales tradicionales, estamos en un ecosistema completo porque ustedes, el sector bancario, transformaron el juego. Y esa transformación del juego agilizó los procesos, redujo las fricciones transaccionales, generó confianza, que es una cosa fundamental en nuestra industria. Pero nos metimos en un problema espantoso. A ese comprador le dimos una omnicanalidad maravillosa. Los del mundo de marketing, mercadólogos y demás saben de esto. Pero cuando usted hace ese nivel de libertad, el consumidor se volvió omnipresente. Y este es un reto que no es menor. Es un reto tan complejo que nos llevó a que hay tantos canales de compra en América Latina que la revolución era inevitable, y al llegar a un nuevo medio de pago, las reglas de juego cambiaron completamente. Este sistema de pagos inmediatos que ustedes lo conocen y aquí lo han desarrollado y saben que va a crecer y saben que va a transformar el juego, cambia toda la dinámica. Hoy América Latina, si lo sumáramos, seríamos el tercer país del mundo en economía. Si nos lográramos sumar y entendernos. Nuestra población sigue creciendo, no como la de China, que se está frenando y pone a temblar las economías mundiales ese cambio demográfico. Sistemáticamente nos fue mejor saliendo del problema de la pandemia, y como pueden ver ustedes, México y Brasil hicieron una tarea sencillamente espectacular.
Pero en esa misma línea tenemos problemas grandes. Uno, inflación y dos, tasas de interés, que se suman a que la gente sistemáticamente está dejando de confiar en la banca central. Y dice, tenemos un problema porque la banca central no está frenando la inflación, ya no se acuerdan de las altas inflaciones y eso nos va a llevar a un reto. Pero este reto vive en nuestra región hace años, que es la informalidad. Ustedes saben el problema que hemos tenido para que la gente se meta al sistema. La dificultad que tenemos de que la gente busca la forma de ser invisible para que no sea vista por el Estado y el sistema tributario. Ese reto de América Latina nos lleva lógicamente al segundo problema de pobreza. No todo el mundo tiene internet. No todo el mundo tiene las facilidades y conectividades de las que estamos hablando acá. México, si bien tiene una conectividad importante, el 77% en hogares, dirá que más o menos el 23% pues no lo tienen. Si miramos el uso de redes, que lo veía en una de las charlas ahorita, miren cómo los mexicanos están conectados más o menos 7.6 horas al día a alguna red social o internet. Yo no sé cuánto tiempo se logran conectar ustedes. Ese es un número difícil de lograr. Entonces, ¿qué está haciendo el mercado para acercarse al comprador y no al consumidor, como se los he dicho? Ha creado un sistema de e-commerce donde usted puede transar, pero ese e-commerce para el caso de México aún está por debajo del 20% del total del gasto de los hogares, a los niveles de Estados Unidos, de acuerdo, pero miren cómo hay otros países que sí lo han hecho de una manera muy importante. Y vemos la población de ingresos bajos comienza a meterse a ciertos sistemas, pero aún tenemos dificultades que no son menores ahí. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? La gente en la región, y México no se salva del lío, le encanta el efectivo. La capacidad de manejo del efectivo me da libertad de transacción, me da negociación de precio, me da capacidad de regateo y de hablar con el comercio. Tal vez no en los centros comerciales muy elegantes de las ciudades, pero en otros sitios sí me da la posibilidad. Y si uno mira el mapa estratégico de lo que ha pasado tecnológicamente, de la adopción de fintech en México, aún están por debajo de la línea de demanda. Si ustedes miran la gráfica de la derecha, se hace evidente que podemos crecer muchísimo más en la capacidad de colocación crediticia si formalizamos más el mercado. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Con tecnología? No, ese es el conducto. Tenemos que llevar al consumidor a que entre ahí. Usted clara, desde todos los sistemas que han hecho, se han acercado a lo que hizo Brasil, se han acercado a lo que hizo India, a lo que está haciendo Colombia en pagos inmediatos, y esto está facilitando las cosas. Pero también saben que hay gente que no se quiere meter ahí. Seguimos en un mundo donde el efectivo es el rey. Y el efectivo es el rey porque le facilita las cosas al mercado. Que el Banco Central de México ha logrado hacer una cantidad de cosas con DIMO, sí lo ha hecho. Que esto sigue creciendo y la cantidad de transacciones crecen, sí lo está haciendo, pero debería estar creciendo a una velocidad más grande. Hay una parte del país que aún no está. Y esto nos lleva a una discusión que es incómoda decirla en un espacio como este, pero me atrevo a decirla. De todo el mapa de riesgos que hay hoy en el mundo, hay uno del que nos da pena hablar acá, y es el tema de ciberseguridad. Entonces, cuando usted tiene un sistema informal y la gente tiene un problema de riesgo al meterse al mundo digital, la gente entra con un escepticismo grande. Ninguno de nuestros estados ha tenido la capacidad de darnos seguridad. En ninguna parte del mundo. En el mundo digital menos lo van a hacer. Entonces, meterme a ese mundo me lleva a una vulnerabilidad que es muy fuerte. ¿Qué quiere el comprador? Pasar de un ecosistema donde todo era bueno, bonito y barato, a donde todo sea barato, cerquita y rápido. Y ustedes le cumplieron, le entregaron un sistema potente de tecnología que lo acercó. Y pasamos de tener modelos de go-to-market a modelos de go-to-consumer. Pero esto está causando un problema gigantesco que les quiero poner presente. Estamos matando al comprador. Lo hemos presionado tanto que lo estamos matando. Vamos a ver si ven a meterme con su cotidianidad. Perdón, por favor levanten la mano los que tengan un servicio de streaming contratado en su casa. Muchísimas gracias todos, perfecto. Acuérdense cuándo lo compraron.
¿No se acuerdan? Lo pagan todos los meses, pero no saben cuándo lo compraron. La gente se está metiendo a un sistema donde lo que quiere es ser suscriptor y gracias al teléfono móvil ser nómada. Y tenemos un consumidor que se parece al mismo de hace 85.000 años, que lo que nos está pidiendo es capacidad de movimiento, capacidad de transacción, alta seguridad, confiabilidad, capacidad de responsabilidad en el proceso y que no hayan caídas ni intermitencias en el mismo. Estamos en una situación que no es menor. Entonces, ante eso, ¿qué se nos viene? Primero les pido disculpas por lo que voy a hacer sobre todas las damas. Esta fue una película que nadie vio en América Latina, tal vez solo la vi yo, que decía que en el futuro los hombres nos íbamos a vestir así. Perdón por dañarles a Sean Connery, pero este era el futuro. Y digámonos la verdad, el Fondo Monetario nos ha dicho 1.000.000 de veces para dónde va la economía y siempre se equivoca. Hoy es peligrosísimo creerle a los economistas. Se los digo en primera persona. Créanle más al canal del clima que a una proyección del Fondo Monetario. No le estamos pegando a una. ¿Por qué? Porque se nos olvida entender qué hay detrás de esto. Antes de la pandemia, la industria movía la economía mundial, la pandemia la salvó el gasto de los hogares y ahora el mercadeo entra a jugar un rol importante, que es distante de las lógicas del economista que cree que la demanda y la oferta se unen solas. América Latina tiene un panorama medianamente bueno de crecimientos para este año. México queda como en la mitad de la tabla, sobre todo después de varios años que tuvo problemas previos a la pandemia y ustedes lo saben. Conociendo los datos que tenemos y sobre todo fijándonos en lo que es la tasa de la reserva de los Estados Unidos, sabemos que América Latina va a seguir frenando sus economías y va a seguir frenando su gasto de los hogares. Ahí están los datos de México. Ustedes saben que esto se va a desacelerar y que tenemos que hacer cosas más grandes para que las cosas funcionen. Porque si bien nos recuperamos como región en producción, lo que lo logró recuperar fue el gasto de los hogares. Y si lo miramos en per cápita, el crecimiento no es tan grande. Pero si lo miramos agregado, las economías van a crecer, pero el gasto por persona va a caer. Y aquí viene la brecha. Mientras todos los presidentes de la región dicen que los países van bien, las mamás de los países dicen, en mi casa yo no voy bien. Entonces, si uno mira la lógica, comparándonos frente a 2019, casi todos los países de América Latina han recuperado sus economías. México está ahí marcado en la parte de abajo, lo ha hecho. Casi todas las economías han recuperado su gasto de los hogares. Ahí está México marcado en la parte de abajo. Estas son las tortas. Si yo miro las tajadas, miren cómo México no ha recuperado ni va a recuperar en el corto plazo su ingreso por persona. Lo mismo le pasa con su gasto por persona, que solo lo recupera hasta el próximo año. Lo que nos deja ver una cosa clave que ustedes saben, es el gasto de los hogares que va a salvar la economía mexicana en los próximos años. Tenemos que acercarnos a entender a ese consumidor y no caer en la trampa de pensar que la tecnología solo se va a quedar en entregarnos una herramienta que aún no siente, que aún no analiza, que aún no comprende. Mientras que la industria del café ya nos está diciendo de manera clara, yo ya le voy a hacer cafés funcionales porque su próximo café tiene que tener magnesio, potasio, manganeso y de repente hasta Viagra le van a poner. Porque es lo que necesita el consumidor. En este QR me pueden a mí contactar para tener la presentación, igual se las van a pasar, ahí está mi celular, ahí está mi correo electrónico, lo que necesite pueden tener la información. Quiero darles dos últimas reflexiones. Isaac Asimov, a mediados del siglo XX, nos dijo, cuidado que los robots van a tomarse el mundo. Entonces crea una moral para que los robots no se nos hagan daño. Primera ley de la robótica de Asimov. Un robot no puede hacer daño a un ser humano o por inacción permitir que un ser humano sufra daño. Segunda ley de la robótica. Un robot debe obedecer toda ley de un ser humano a menos de que esté en conflicto con la primera. Y tercero, un robot debe de alguna manera defenderse solo a menos de que esté en conflicto con las leyes anteriores. O sea, el robot está para curar y salvar a los seres humanos. Tiene que obedecer a los seres humanos a menos de que dañe a los seres humanos. Y tiene que cuidarse él mismo a menos de que esté en contra de una orden del ser humano que lo podría autodestruir o tiene que defender al ser humano.
No sé si las conocían, son una de las joyas que ha hecho el intelecto del siglo XX de la humanidad. ¿Qué pasa si les cambiamos las palabras? Todos los productos de la humanidad tienen que estar en función del ser humano. Ninguno no puede darse el lujo de no estarlo. Los productos están para la gente. Ustedes hacen productos que deben servir a la gente, que tocan a la gente, que definen a la gente. Entonces, teniendo esto claro, les quiero dar 3 consejos para cerrar. Enséñenle a las personas la cantidad de volumen que deben usar de su producto. Segundo, la velocidad con que lo deben usar. Y tercero, la frecuencia con que lo tienen que hacer. Porque una cosa es tomarse una cerveza todos los días y otra cosa tomarse 4 six-packs el viernes a las 5 de la tarde en una hora de velocidad. Al consumidor lo tenemos que educar, porque el cambio tecnológico que estamos teniendo es tan grande que el comprador se está adaptando a los cambios, pero nos olvidamos del consumidor. El día que el sistema de riesgo incluya el comportamiento emocional de las personas, sus rituales de consumo y sus preferencias, esto va a cambiar. Les hablé durante más de 50 minutos sobre todo lo que está pasando en América Latina, tomándome la vocería de más de 600 consumidores de la región. Y estoy casi seguro que después de escucharme, lo que ustedes quieren en este momento, seguramente, es tomarse un café. Muchísimas gracias.